Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te han dado semejante autoridad? Jesús le replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me contestan, os diré también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no la habéis creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de ayer iniciamos la tercera semana del tiempo de Adviento. El sacerdote se revistió de color rosa, se encendió la tercera vela, la única en un color diferente, porque las primeras 2 semanas son las velas moradas, la tercera semana es la vela rosa, que significa gaudete o alegría, la cuarta semana es otra vela morada y el día del nacimiento de Jesús es la vela blanca. Y esta semana tiene como significado la alegría, pero también por medio de la alegría debemos de aprender a reflexionar. ¿Qué es lo que el Evangelio del Señor nos quiere decir el día de hoy? Escuchamos que algunos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se acercan a confrontar a Jesús. Este texto bíblico tiene un antecedente, que es cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Recordemos cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, que había toda clase de comercio. Había desde personas que hacían el cambio de moneda, otros que comercializaban con animales, con palomas, y Jesús los expulsa del templo con un reclamo: porque han convertido la casa de mi padre en un mercado. Esta actitud que tiene Jesús de expulsar a los mercaderes del templo indigna a los judíos, a los fariseos, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, quienes se acercan a Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado a ti semejante autoridad? Y Jesús no se sale por la tangente, y no es que no pueda responderles, sino que Jesús siempre nos va a llevar más allá de lo que nuestro pensamiento puede imaginar o pueda dimensionar. Y en esta sintonía es que les dice Jesús a estos hombres: os voy a responder, pero yo también les voy a hacer una pregunta. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan el Bautista? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos empiezan a hablar entre ellos para ver qué le van a responder a Jesús. Pero ciertamente ellos sabían cuál era la respuesta. Eran sumos sacerdotes, eran los ancianos del pueblo, quienes se jactaban por tener sabiduría y conocer lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura. Y ellos empiezan a hablar en voz bajita: bueno, si le decimos que del cielo, pues vamos a quedar al descubierto porque no creímos. Si el bautismo de Juan viene del cielo, y si le decimos de los hombres, pues vamos a quedar mal con todos estos, porque el pueblo tiene por profeta a Juan el Bautista. Y recordemos que es Jesús quien enaltece el ministerio de Juan el Bautista, quien le ha dado su lugar como aquel que es grande ante los ojos de Dios, pero pequeño
en el reino de los cielos, porque hay alguien que es más grande que él, que es Jesús. Por lo cual llegan a una decisión. Mejor decimos que no sabemos. Porque si decimos que el cielo, vamos a quedar como mentirosos porque no hemos creído en la llegada del Mesías. Y si decimos que los hombres, pues ahora sí que se nos va a echar encima todo el pueblo. Y prefieren decir, no lo sabemos. Algo similar a lo que pasa con aquel doctor de la ley, que se acerca y le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Claro que aquel doctor de la ley sabía los mandamientos, los conocía, porque era un doctor de la ley, porque eran los que se encargaban de hacer los escritos. Sin embargo, para que no quedar descubierto, le dice, oye Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y tú crees que no sabía quién era el prójimo? Claro que lo sabía, pero no quería tener la responsabilidad de lo que conllevó a su respuesta. Lo mismo pasa con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el día de hoy. Claro que sabían de dónde provenía el bautismo de Juan el Bautista, pero no querían reconocer que estaban en el error. Por eso prefirieron decir, no lo sabemos. Y Jesús, con toda la autoridad, con todo el valor, también les dice, yo tampoco les diré de dónde proviene mi autoridad. Hoy el Señor nos envía a que nosotros escuchemos la palabra, pero también nos propone a que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos. ¿De qué manera recibimos la palabra de Dios? ¿De qué manera estamos dispuestos a ponerla en práctica? Porque claro que cuando vamos a misa y el sacerdote nos da el mensaje, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no tenemos el valor de hacer cambios en nuestra vida. Nos resistimos al cambio y queremos seguir viviendo de la misma manera, con las mismas ligerezas, con las mismas libertades, porque claramente Dios nos da una libertad de elección, pero nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Creemos que Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos, en el momento que queramos, de hacer lo que nos plazca y que no va a haber consecuencias. Y eso es estar en el error. Por eso en muchos evangelios escuchamos que después que Jesús nos habla del bien y del mal, de los justos y los pecadores, del camino de la salvación y el camino que lleva a la perdición, el Evangelio cierra con una frase muy peculiar. El que tenga oídos para oír, que oiga. El día de hoy debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Verdaderamente prestamos oídos a lo que Dios me pide el día de hoy? ¿O nos es más fácil prestar oídos al mundo, al momento, a vivir el momento únicamente, aún sabiendo que tú y yo no somos eternos? Que hoy, gracias a Dios, amanecimos a un día nuevo, pero no sabemos si vamos a terminarlo. No sabemos si vamos a regresar a casa. ¿Cómo te está saliendo hoy de casa? Con tus seres queridos, con quienes tú convives, con quienes tú vives. ¿Cómo te está saliendo hoy de tu casa? ¿Enemistado o en armonía? ¿En paz o en guerra? ¿En unión o en división? Porque dependiendo en qué frecuencia salgas de tu hogar, será también cómo será el día de hoy. Y qué mejor manera de ponernos en manos de Dios y ofrecerle este inicio de semana en oración, en agradecimiento. Señor, aquí estoy. Envíame tu Espíritu Santo para tener la sabiduría, la paciencia, el entendimiento para lo que vaya a conllevar el día de hoy. Permíteme reconocerte ante los demás. Permíteme reconocer tu autoridad. Permíteme
Permíteme confrontarme y saber en dónde me encuentro situado. Dame la humildad, la sencillez para reconocerme pecador ante ti, pero agraciado por ser hijo tuyo y porque tú, a pesar de yo ser un pecador, me das la oportunidad el día de hoy de ser mejor, de cambiar aquello que no hice bien el día de ayer, porque el ayer ya es parte del pasado, pero el hoy, el aquí y el ahora nos puede dar la pauta para tener bien clara nuestra meta, que nuestra meta no está en obtener tesoros aquí en la tierra, no está en agradar aquí en la tierra y encajar en un mundo lleno de desigualdad, en un mundo guiado por los excesos, en un mundo totalmente materialista. El verdadero amor nos va a llevar precisamente a confrontarnos. ¿De qué manera estoy respondiéndole al Señor? ¿Verdaderamente tengo en claro que la meta no está en agradar aquí? ¿No está en encajar aquí? Sino en acumular tesoros para un día vernos cara a cara con Jesús en el cielo. Ojalá, mi querido hermano, que el Evangelio de hoy nos mueva tanto, no nomás el corazón, sino también nuestra conciencia para ver en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente convertir nuestro corazón al Señor y dejar de vivir en las apariencias, dejar de querer agradar a los demás, cuando el único que debemos de agradar con nuestras obras es al Señor. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.